Él nunca quiso este matrimonio. Ella era una guerrera alienígena, temida e intocable, forzada a entrar en su vida por una ley más antigua que las estrellas. Pero esa noche, en las ruinas del desierto, cuando ella salió del búnker con una armadura que brillaba como el fuego, se dio cuenta de que ya no podía resistirse a ella, y que tampoco podía desvanecerse. Los vientos del desierto aullaban contra las cúpulas medio rotas de la colonia, trayendo consigo el aguijón de la arena y el aroma a humo de antiguas guerras. Darrenul estaba de pie al borde del dais ceremonial, con todos los músculos de la espalda tensos bajo el sol. No iba vestido de novio, de ninguna manera que su gente pudiera reconocer. En cambio, vestía el tosco uniforme de soldado, con las manos callosas por batallas libradas mucho antes de este momento. Frente a él, ella entró. Lara Vera, la guerrera alienígena que le habían dicho que sería su novia. Se movía como una sombra forjada en fuego. Su piel, de un luminoso tono violeta, parecía brillar contra la intensa luz. Su cabello blanco plateado, recogido hacia atrás, dejaba ver un rostro afilado y orgulloso. No llevaba vestido ni velo. En cambio, una armadura de cuero negro se ceñía a su figura, grabada con intrincados diseños que brillaban tenuemente con un poder interior. Para Darren, parecía menos una novia y más un arma que había aprendido a caminar. Los concejales se alineaban en la dais, con voces que resonaban en la cámara tras ellos. Este vínculo asegura la supervivencia, proclamó uno. Humanos y Beira unidos o ambas colonias caerán. Las palabras le pesaron. Darren apretó la mandíbula. No había librado guerras, perdido amigos ni sangrado por su gente solo para verse encadenado a un matrimonio que no había elegido. Y, sin embargo, allí estaba. Los ojos dorados de Lara se posaron en él. Por un momento, esperó desprecio, tal vez triunfo. En cambio, encontró algo más. Un destello del mismo resentimiento que sentía arder en su propio pecho. Ambos eran prisioneros, jaulas diferentes, cadenas iguales. El ritual comenzó. Los conjuros de los sacerdotes alienígenas se mezclaron con las declaraciones cortantes de los oficiales humanos. Una mezcla de tradiciones que ninguno de los dos respetaba. Ambos eran demasiado orgullosos para soltarlas. Símbolos grabados en piedra brillaban bajo sus pies, uniéndolos por una ley más antigua que la memoria. ¿Aceptas el vínculo? La voz del consejo resonó. A Darren se le hizo un nudo en la garganta. Quiso escupir las palabras para decirles que no. Pero la supervivencia de su pueblo pendía de un hilo, y ese hilo ahora se enrollaba en su corazón. Acepto, dijo finalmente, con la voz áspera, desprovista de calidez. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Lizara se mantuvo erguida, inquebrantable, incluso cuando el silencio se cernía sobre ellos. Su mirada recorrió la multitud, el consejo, los sacerdotes, y finalmente volvió a él. Creyó ver un leve temblor en sus manos antes de que levantara la barbilla. Acepto. Las palabras salieron de sus labios como acero arrastrado por la piedra. La cámara estalló en azar, voces humanas y alienígenas fundiéndose en un triunfo inquietante. El vínculo estaba sellado, la unión forjada. Pero bajo el rugido de aprobación, una verdad tácita zumbaba entre ellos. Esto no era amor. Todavía no. Era supervivencia convertida en voto. Tras el ritual, los condujeron desde el dais al cuartel convertido en salón, donde se había dispuesto un festín fragmentado. Largas mesas crujían bajo frutas alienígenas y panes humanos, platos que nadie tocaba. Soldados, guerreros, sacerdotes, oficiales con la mirada fija. Darren se sentó a la cabecera, Lara a su lado. La distancia entre ellos era tan densa como el calor del desierto. Ninguno habló. Por fin, cuando la sala se había vuelto inquieta con la alegría forzada, Darren se acercó más, en voz baja. «Tú no querías esto más que yo». Su mirada lo clavó, brillante como una espada. No, pero negarse no era una opción. Él estudió su perfil en la tenue luz,
la firmeza de su mandíbula, la tenue sombra bajo sus ojos. Parecía tan cansada como él. Entonces ambos somos prisioneros, murmuró. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo más parecido a una amarga diversión. Prisioneros que comparten la misma cadena. Por primera vez, el silencio entre ellos no fue vacío. Fue reconocimiento. A medida que la noche se alargaba, el festín forzado se disolvió en discusiones y jactancias de borrachos. Darren salió del salón, necesitando aire. Afuera, el desierto se extendía infinito e implacable. Se quedó de pie al borde de los muros de la colonia, sintiendo el ardor de la arena en la piel, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que esta unión lo rompiera. Tras él, se acercaron unos pasos suaves y mesurados. Se giró y allí estaba ella. La cera, enmarcada por el resplandor de las antorchas, su armadura reflejando la luz del fuego. Parecía menos una enemiga, menos una extraña, solo una mujer atrapada en la misma tormenta. Por un instante, ninguno habló. Entonces ella dijo en voz baja: «Mañana esperarán que actuemos como si este vínculo fuera real». Darren le sostuvo la mirada. «Entonces que esperen. Nosotros decidiremos que es real». El viento del desierto azotaba entre ellos, trayendo consigo algo frágil, peligroso y nuevo. A la mañana siguiente de sellar el vínculo, el desierto se extendía ante ellos como un océano de fuego. El sol era implacable, quemando la arena en fragmentos vidriosos que cortaban bajo sus botas. Desde el borde de la colonia, Darren y Lara partieron juntos, acompañados por un pequeño convoy de vehículos destartalados. Era menos un viaje de celebración que una muestra de unidad. Dos mundos unidos en un mismo paso inquieto. Darren caminaba un paso por delante, con la camisa pegada a la espalda, el peso de la expectativa más pesado que el calor. Había luchado en campos de batalla que ardían de sangre y ceniza. Pero esto se sentía diferente. No era una guerra con armas de fuego. Era una guerra con silencio, miradas y cadenas disfrazadas de promesas. A su lado, los movimientos de Lera eran fluidos, precisos. Incluso en el calor, su postura era firme, su cabello plateado reflejaba la luz como hilos de acero. Hablaba poco, con la mirada fija en el horizonte, pero él podía sentir la tensión emanando de ella como el brillo del calor sobre la arena. Se detuvieron brevemente en una cresta de dunas, y el convoy se detuvo tras ellos. Uno de los oficiales humanos murmuró: «Nunca pensé que vería el día en que nuestro capitán estuviera encadenado a un alienígena». La mirada de Lara se desvió hacia el hombre, afilado como una espada. El oficial se tragó las palabras al instante, apartando la mirada. Darren no dijo nada, aunque apretó la mandíbula. Odiaba los susurros, odiaba que ambas partes vieran esta unión como un acto de circo, pero odiaba aún más cómo sus ojos se oscurecían al oírlos. El silencio se rompió, no con palabras, sino con disparos. Un grito agudo hendió el aire, seguido del crujido de rayos de energía al estrellarse contra la arena. El convoy se sumió en el caos. Asaltantes de las dunas. Figuras sombrías se alzaron, enmascaradas y con armaduras recuperadas, sus armas brillando bajo el cielo abrasador. Sus vehículos rugieron cuesta abajo, con los motores expulsando humo negro y las ruedas clavándose en la arena. «Abajo», gritó Darren, desenfundando su arma. Empujó a Lera hacia un lugar seguro mientras los virotes quemaban el suelo donde habían estado. Los guardias del convoy se apresuraron a responder al fuego, pero los asaltantes presionaron rápido, implacablemente. Darren disparó, con disparos precisos, derribando a dos atacantes antes de que pudieran alcanzar la línea. Se giró para gritar en orden, solo para ver a Lara ya en movimiento. No corría, no se escondía, avanzaba. Su armadura de cuero negro reflejaba el sol mientras corría hacia los asaltantes. A cada paso, su lanza, un arma que había llevado, se plegaba a su costado, abriéndose de golpe con un crujido de energía azul.
El primer asaltante la atacó con una hoja de acero dentado. Ella se agachó, el movimiento fue borroso, y clavó su lanza a través de su placa pectoral. Saltaron chispas y el hombre se desplomó. Otro arremetió por detrás, pero ella giró, su cabello formando arcos plateados al sol, y lo pateó de vuelta a la arena. Darren se quedó paralizado por un segundo, sin aliento. Sabía que ella era una guerrera, pero no así. No era furia moldeada en gracia, ni fuego agudizado en precisión. Entonces se movió, uniéndose a ella. Juntos lucharon, una tormenta contra los asaltantes del desierto. Los blasters de Darren zumbaban con cada disparo, su cuerpo se movía con la memoria muscular de incontables batallas. Lara golpeó con elegancia, su lanza zumbando al cortar el aire y la armadura por igual. Por un instante, dejaron de ser prisioneros de las circunstancias, para convertirse en compañeros, cada instinto alimentando al otro. Un asaltante cargó contra Darren desde un costado, con la espada en alto. Antes de que pudiera reaccionar, Lara se interpuso frente a él, deteniendo el golpe con su lanza. La hoja chirrió contra el asta y, con un giro, envió al atacante al suelo. Le lanzó una rápida mirada. De nada, sonrió Darren con sorna, a su pesar, sin aliento. No creía que te importara. Sus labios se curvaron solo un segundo. No me importa no morir. La lucha continuó. La arena se alzaba y las nubes asfixiantes. Para cuando cayó el último asaltante, el convoy estaba maltrecho, pero vivo. Los supervivientes arrastraron a los heridos de vuelta a los vehículos, con las voces apagadas por la incredulidad. Darren se secó el sudor y el polvo de la frente, agitado. Lara estaba cerca, con la lanza clavada en la arena, la armadura manchada de sangre y arenilla, el pelo pegado a la cara y los ojos dorados ardían de desafío. Se acercó en voz baja. Ya no murmurarán sobre tu debilidad. Ella lo miró fijamente, fija e inflexible. No me importa lo que susurren. Pero una leve grieta en su voz la delató, y él se dio cuenta. Se quedaron allí, en silencio tras la batalla, con el viento del desierto agitándolos. Por primera vez, no la vio simplemente como la alienígena forzada a entrar en su vida. La vio como una superviviente, marcada como él, destinada a luchar en una guerra que ninguno de los dos había elegido. Un guardia se acercó vacilante. Capitán Hull. Órdenes. Darren miró a Lara antes de responder. Por una vez, la decisión no parecía solo suya. Seguimos adelante, dijo. Juntos. Lysara no respondió, pero la forma en que bajó su lanza y se relajó, le dijeron que ya era suficiente. A medida que el convoy avanzaba, el sol se ponía, tiñendo las dunas de una luz roja como la sangre, y aunque el vínculo entre ellos se había forjado en cadenas, Darren comenzó a preguntarse si la supervivencia podría convertir esas cadenas en algo más. Algo que ninguno de los dos. Esperado. El desierto finalmente había quedado en silencio. Los restos de la escaramuza de los asaltantes yacían medio enterrados en las dunas movedizas, sus armas rotas brillando como huesos en la arena. El convoy avanzó lentamente hasta el anochecer, y entonces se detuvo ante los restos irregulares de lo que una vez fue una torre de retransmisión, con sus costillas de acero sobresaliendo hacia el cielo como los dedos de un gigante muerto hace mucho tiempo. Allí, a la sombra fracturada del metal oxidado, acamparon. Las hogueras parpadeaban contra el viento, proyectando una luz temblorosa sobre los rostros cansados. Los soldados curaban heridas, pulían armas y susurraban sobre la novia alienígena que había luchado como una tormenta. Darren estaba sentado un poco apartado, con la espalda apoyada en una losa de acero retorcido y el blaster sobre las rodillas. Se presionó un paño contra el hombro donde la espada de un asaltante lo había rozado. El dolor era agudo, la hemorragia constante. Apretó la mandíbula, negándose a mostrar debilidad frente a sus hombres. Unos pasos se acercaban, suaves, pausados. Lara se agachó ante él, con la lanza doblada y atada a la espalda,
la armadura con profundos arañazos y el cabello despeinado. Sin embargo, sus movimientos se mantuvieron serenos. Cogió la tela sin preguntar, sus ojos dorados se posaron en su herida. «Lo empeorarás presionando así», murmuró. Darren frunció el ceño, reacio a dejar que lo viera vulnerable. «He curado cosas peores». «No muy bien», replicó ella, tomando la tela de su mano. Su toque era firme, preciso, casi clínico. Pero había algo más bajo él, una moderación, como si tuviera cuidado de no cruzar una línea que ni siquiera ella entendía. Ella limpió el corte, y el silencio se extendió entre ellos, solo llenado por el crepitar del fuego y el murmullo del campamento. Darren estudió su rostro, ahora tan cerca que podía ver las tenues arrugas en las comisuras de sus ojos, la mancha de tierra en su mejilla. Bajo la máscara de la guerrera se percibía el agotamiento, y bajo el agotamiento, algo rugía. «Ya has hecho esto antes», dijo en voz baja. Ella no levantó la vista. «Demasiadas veces. Mi gente entrena a sus hijas en la guerra antes de que puedan caminar. Sangramos pronto». No había orgullo en su tono, ni amargura, solo realidad. Exhaló lentamente. «Eso no es infancia. Es un campo de batalla». Por primera vez, sus manos vacilaron. La tela se quedó quieta contra su piel. Cuando finalmente lo miró, su mirada era aguda, pero herida. «Hablas como si supieras lo que es tener una opción. Yo nunca la supe. Nací con cadenas en las muñecas, invisibles pero irrompibles». Las palabras se le clavaron en el pecho. Quiso responder para decirle que lo entendía, pero la verdad era que sí. Sus propias decisiones habían sido despojadas por el deber, por la guerra, por el consejo que lo había obligado a este vínculo. «Entonces, tal vez no seamos tan diferentes», dijo al fin. Lara terminó de vendarle el hombro y se sentó sobre sus talones. Su armadura crujió suavemente al moverse. La luz del fuego danzó sobre su cabello plateado, haciéndolo brillar como metal fundido. Dobló la tela ensangrentada con cuidado, aunque sus manos se detuvieron en ella más tiempo del necesario. «No me confundas con una frágil humana», dijo. Pero su voz era más suave ahora. Darren se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de ella. «No. Solo creo que la fuerza no significa nunca romperse. Significa soportar las grietas». Apenas contuvo la respiración, pero él la vio. Apartó la mirada y se puso de pie como si la distancia la estabilizara. La noche se hizo más profunda. Los guardias rotaban sus turnos. Las estrellas brillaban frías en lo alto, y el viento del desierto zumbaba suavemente a través de la torre en ruinas. La mayor parte del convoy había sucumbido al agotamiento. Sus ronquidos se oían débilmente en la oscuridad. Darren no podía dormir. Se sentó a observar las llamas, con sus pensamientos dando vueltas como depredadores. Una sombra pasó. Lara regresó. Ya no llevaba armadura, solo una sencilla túnica y pantalones oscuros, prácticos y sin adornos. Sin sus placas endurecidas, parecía menos un arma y más una mujer que había llevado demasiadas cargas durante demasiado tiempo. Se agachó a su lado, en silencio por un rato, y luego preguntó, ¿por qué no luchar con más fuerza contra esta unión? A Darren se le hizo un nudo en la garganta. Miró fijamente el fuego. «Porque mi gente lo necesitaba. Porque cada soldado que enterré me dijo que la paz valía más que mi orgullo. Y me guardabas rencor por ello», dijo ella. Él se giró hacia ella. La luz del fuego iluminó las angulosas facciones de su rostro. «Al principio. Pero luego me salvaste en la arena. Luego, me salvaste de nuevo en el desierto. El resentimiento no sobrevive a la gratitud». Sus labios se separaron ligeramente, sus ojos, ilegibles. Parecía a punto de hablar. Pero se detuvo. En cambio, dejó que el silencio se prolongara, denso con el peso de cosas que ninguno se atrevía a nombrar. Sus hombros se rozaron levemente. Ninguno se apartó. Por un momento,
el campamento, la guerra, la política, todo se disolvió. Solo se oyó el sonido de una respiración en el lento y peligroso ritmo que se formaba entre ellos. Lara finalmente susurró casi para sí misma. Este vínculo estaba destinado a encadenarnos, pero me temo está empezando a cambiarnos. A Darren se le aceleró el pulso. Se inclinó lo suficiente para que su voz fuera solo para sus oídos, y luego la dejó. Sus ojos se alzaron hacia él. Brillante, conflictivo, ardiente. El aire. Entre ellos se sentía eléctrico, cargado no por la batalla, sino por algo mucho más peligroso. Antes de que ninguno pudiera acortar esa frágil distancia, un grito hendió la noche. Un explorador entró a trompicones en el campamento, gritando movimiento en el horizonte. Más asaltantes, o algo peor. El frágil momento se hizo añicos. Lara se levantó rápidamente, con las placas de la armadura en la mano, su rostro una vez más. La máscara de la guerrera. Sin embargo, mientras se abrochaba el cuero sobre el pecho, sus dedos se detuvieron solo un latido en la venda que le había atado. Para él. Y Darren supo que, fuera cual fuera la tormenta, que les aguardaba en las dunas, algo más profundo ya había comenzado dentro de ambos. La segunda noche en el páramo fue más pesada que la primera. El convoy avanzaba con dificultad hacia un puesto de suministro abandonado, un búnker medio enterrado que antaño había pertenecido a una civilización olvidada hacía mucho tiempo. Sus paredes de acero estaban chamuscadas, su entrada medio rota. Pero era un refugio, y eso bastaba. Los soldados se desplomaron dentro, demasiado exhaustos para hacer algo más que desenrollar sus esteras y quedarse dormidos. Pero Darren no podía descansar. Le dolía el hombro, su mente daba vueltas, y la imagen de los ojos dorados de Lara seguía atravesando la niebla de sus pensamientos. Se quitó la camisa, dejando que el viento del desierto refrescara su piel. Las cicatrices reflejaban la luz de la luna. Cada cicatriz era un recuerdo de supervivencia, de guerras libradas por deber. Pero esa noche parecían recordatorios de un hombre que había vivido demasiado tiempo sin elegir por sí mismo. Desde el interior del búnker, resonó el sonido de la armadura al moverse, los cierres metálicos al chasquear, el cuero al estirarse. Luego, pasos. La puerta se abrió. Lara entró en la noche del desierto. No era la viajera cansada que había visto curando heridas junto al fuego. Ella no era la novia reticente, que había entrado a la fuerza en su vida. No, era una visión tallada en la guerra y el fuego. Su piel violeta brillaba tenuemente bajo las lunas, su cabello plateado ondeaba como seda fundida. La armadura de cuero negro la envolvía con intrincadas placas, brillando como si la iluminaran desde dentro. Apartó las cortinas metálicas. Con ambas manos, con una postura imponente, su presencia llenando el silencio con una gravedad que dobló la noche a su alrededor. Darren se quedó paralizado, con la respiración atrapada en el pecho por un instante. No era un capitán. No era prisionero de la política. Solo era un hombre contemplando la tormenta hecha carne. Ella lo sorprendió, observando sin camisa, cada cicatriz de su cuerpo visible a la luz de la luna. Sus ojos dorados lo recorrieron, sin burla, sin dulzura, sino con algo más agudo, una evaluación, un reconocimiento. Sus labios se curvaron en el más leve eco de una sonrisa. «Estás despierto», dijo simplemente, en voz baja y firme. Él logró respirar. No podía dormir. Ella bajó de la puerta, sus botas crujiendo contra la arena. Yo tampoco. El desierto estaba en silencio, salvo por el susurro del viento. Se quedaron uno frente al otro al descubierto, la tensión aumentando a cada segundo. Lara ladeó la cabeza, sin apartar la mirada de él. «Llevas tus cicatrices como estandartes». Casi rió, aunque su voz era áspera. «Y tú llevas las tuyas ocultas bajo la armadura».
Su mano rozó el cuero de su hombro, sus ojos se dirigieron al horizonte. La armadura es más fácil que la honestidad. Se acercó, la arena se removió bajo sus pies. Pero no me oculta nada. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Su corazón latía con fuerza, demasiado fuerte, pero no apartó la mirada. Ella le sostuvo la mirada un largo instante. Su expresión era ilegible. Entonces se movió despacio, deliberadamente, hasta que estuvo tan cerca que él pudo ver el tenue brillo de su piel, la línea afilada de su mandíbula, el ritmo constante de su respiración. Su voz se volvió más suave de lo que jamás había oído. ¿Crees que eres la única encadenada? ¿Crees que eres la única que les guarda rencor? Llevo el peso de mi gente sobre mis hombros. Me entrenaron para dominar, para mandar. Y sin embargo, aquí estoy, atada junto a un hombre que me mira como si fuera más que un deber. El pecho de Darren se oprimió. Quería negarlo, protegerse, pero la verdad ya estaba en sus ojos. La veía como algo más. El viento del desierto azotaba entre ellos, tirando de su cabello, trayendo el aroma a cuero y acero. Tragó saliva con dificultad. Tal vez sí. El silencio se prolongó. No vacío, eléctrico. Los labios de Lera se separaron, su aliento rozando el aire entre ellos. Por primera vez, ella no era la guerrera que lo dominaba ni la prisionera a su lado. Era simplemente ella misma, feroz, fracturada, inquebrantable e insoportablemente viva. Y Darren no pudo resistirse más. Su mano se levantó, vacilando justo antes de tocarla. Ella no se apartó. En cambio, dio un paso adelante, cerrando la brecha a ella misma. El calor de su cuerpo rozó su pecho desnudo a través del aire fresco de la noche. Entonces deja de contenerte, susurró. No fue una rendición. No fue una orden. Fue una invitación cargada de peligro. La noche cambió. Las estrellas parecían más brillantes. El desierto más amplio. El silencio más profundo. Darren supo que lo que había comenzado como una unión forzada ya no eran cadenas. Era un fuego que ninguno de los dos podía sofocar. Por primera vez, Lera derribó el muro. Ella había construido con deber y orgullo. Y por primera vez, Darren se permitió sentir que el vínculo era más que la supervivencia. El viento del desierto aullaba, pero ninguno de los dos lo oyó. Porque esa noche, bajo las lunas en el cielo roto, el humano y el guerrero alienígena no eran enemigos ni prisioneros, sino dos almas que colisionaban en un mundo que había intentado destruirlos. Y en sus ojos dorados, él vio la verdad. Él no la había elegido. Ella no lo había elegido a él. Pero el destino los había elegido a ambos. Apenas anochecía cuando sonaron las alarmas. Un explorador irrumpió por la entrada del búnker con la voz entrecortada. Movimiento en las dunas. Docenas de vehículos de asalto. Nos están rodeando. El campamento estalló en caos. Los soldados buscaron armas. Los motores rugieron y el hedor a pánico densificó el aire. Darren ya se estaba poniendo las botas cuando Lazar apareció a su lado. Su lanza brillaba tenuemente en la penumbra. Sus ojos dorados eran firmes. Venían a buscar sangre, pero se irían con polvo. El blaster de Darren zumbaba al cargarlo. El peso le resultaba familiar en las manos. La miró, impactado de nuevo por lo natural que se sentía estar a su lado. Ya no eran extraños obligados a unirse, algo más había comenzado. Frágil pero irrompible. Los asaltantes descendieron como una tormenta. Los motores chirriaron, la arena se partió bajo sus ruedas y los disparos resonaron en las dunas. Las defensas del convoy respondieron de la misma manera. Rayos de energía tiñeron la noche de azules. Darren corrió a la refriega, disparando con precisión. Cada disparo marcaba un ritmo, cada respiración, mesurada. Abatió a un asaltante, luego a otro, su cuerpo avanzando, instinto nacido de años de supervivencia. Pero esta noche, no luchaba solo. Lucera ardía a su lado. Se movía con una gracia letal.
Sus lanzas cortaban la oscuridad. Arcos de energía dejaban rastros ardientes en la arena. Cada golpe era preciso, su presencia imponente, su furia imposible de ignorar. En un momento dado, 3 asaltantes se abalanzaron sobre Darren a la vez, con las espadas en alto. Él se preparó para el impacto, pero Lara saltó hacia adelante, con sus lanzas girando en un arco brillante. Los atacantes cayeron antes de alcanzarlo, sus armas resonando en el polvo. Ella aterrizó suavemente, sus ojos dorados se clavaron en los suyos. De nada. Sin aliento, logró sonreír. Empezando a perder la cuenta de cuántas veces me ha salvado. Entonces deja de contar. Ella respondió, girando su lanza en otra oleada. La batalla rugió a su alrededor. Pero en ese intercambio, algo cambió. La confianza ya no era una cuestión. Era un hecho. Los asaltantes presionaron con más fuerza. Su líder emergía de las dunas. Una figura enorme, vestida con una armadura dentada. Su arma, una espada forjada con acero recuperado de naves espaciales. Su voz resonó por el páramo. El vínculo entre humanos y alienígenas muere esta noche, cargó, derribando a los soldados que se interponían en su camino. El suelo temblaba a cada paso. Darren estabilizó su blaster, pero la mano de Lera le presionó el brazo. Esta vez no. Nos enfrentamos a él juntos. Se movían como uno solo. Darren disparó para hacer retroceder al asaltante, abriendo aberturas, mientras Lara avanzaba con su lanza. Cada estocada ponía a prueba las defensas del gigante. Blandió su espada colosal, lanzando chispas al chocar contra el acero y la energía. En otro tiempo, el golpe la habría aplastado, pero Darren estaba allí, apartándola, contraatacando con un rayo que quemó el brazo del asaltante. En otra ocasión, Darren titubeó. Su arma casi se desprendió, pero la lanza de Lara interceptó el golpe mortal. Se movieron de un lado a otro. 2 cuerpos, un mismo ritmo. Ya no era humano ni alienígena. Era Bond. Por fin, Lara clavó su lanza profundamente en el pecho del asaltante. Mientras el último disparo de Darren daba en el blanco, el gigante cayó, sus espadas hundiéndose en la arena, el eco de su derrota resonando por las dunas. El campo de batalla se aquietó. Los asaltantes restantes se congelaron y se dispersaron por el desierto. Sus motores aullaban en retirada. El silencio regresó, roto solo por los pechos destrozados de los supervivientes. Sí. Darren permaneció de pie tras el ataque, con el blaster pesado en la mano, el cuerpo temblando de agotamiento. Se giró y la vio. Lara se alzaba orgullosa, con el pecho subiendo y bajando, la armadura manchada de polvo y sangre, y la lanza aún brillando débilmente. Sus miradas se encontraron, y en ese silencio, nada más importó. Él se acercó un paso más, bajando su arma. Nos vimos obligados a esto, pero esta noche parecía que lo elegimos. Sus labios se curvaron, con la más leve sombra de una sonrisa. Quizás así fue. A su alrededor, los soldados comenzaron a vitorear. No solo por sobrevivir, sino por lo que habían presenciado. Humanos y alienígenas, no encadenados por la ley, sino luchando como uno solo. Darren le tomó la mano, y esta vez no la apartó. Su agarre era firme, su toque firme. El viento del desierto los azotó, trayendo el aroma a humo y arena, a finales y comienzos. Lae alzó la mirada hacia las estrellas. Quizás el destino nunca nos dio otra opción, susurró. Pero la elegimos de todos modos. Darren siguió su mirada, las constelaciones brillando como brasas dispersas en la oscuridad. Entonces que las estrellas. Testigo. Oído. Juntos, de la mano, se enfrentaron. Al páramo, atados no por cadenas, sino por la rebeldía. Y aunque la historia recordaría su unión como un vínculo legal, Darren sabía. La verdad. Esa noche, bajo el cielo destrozado, había sido algo más. No deber, ni supervivencia,
sino amor. Feroz y elegido, forjado en el fuego. Contra las estrellas. Si esta historia te mantuvo en vilo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más romances épicos de ciencia ficción de HFY. Cuéntame, en los comentarios, en un mundo donde el deber puede encadenar a dos desconocidos, ¿crees que el amor puede convertir esas cadenas en libertad?